Entonces, como les estaba diciendo, él intentó cargar el CSS, pero este error lo que quiere decir es que no lo pudo encontrar. ¿Vale? Entonces, él sí lo está intentando cargar, solo que no pudo encontrarlo. Vamos acá. Esto está bien escrito. ¿Listo? El problema no está aquí. El problema está en que, pues yo a esta carpeta le puse pública, pero realmente esta carpeta todavía no es pública. Yo primero tengo que configurarla y decirle que sea pública. ¿Sí? No solo porque se llame public, ya va a ser una carpeta pública. ¿Cómo hago esta configuración? Voy a ponerles por acá unos comentarios. Entonces, esto es como instanciar servidor de Express. Esto de acá es importar Express. Esto de acá es importar path. Esto de acá es configurar ruta inicial. Esto de acá es responder con un archivo. Y esto de acá es responder con un texto. Y este último de por acá es iniciar servidor en Puerto Play. ¿Listo? Bueno, entonces, para que esa carpeta sea pública, pues tenemos que configurarla como pública. Entonces, después del app igual a express, vamos a hacer esa configuración. Configuración es decir, app.use, siempre se me olvidaba buscarlo acá en un momentico. Express, por aquí el getting started tiene un static files. Así es que es app.use express.static public. Esto es lo que necesitamos. Entonces app.use, entre paréntesis, express.static, y entre paréntesis, public. ¿Listo? Entonces, ¿qué le estamos diciendo? A mi aplicación, ya que es el servidor, le estamos diciendo que use lo siguiente. Y lo siguiente es decirle a Express el módulo, que seguro tiene este método como un método helper, que automáticamente, bueno, que cuando yo lo llamo, va a hacer que esta carpeta que se llama public quede como una carpeta estática o pública. ¿Vale? Este public lo que representa es el nombre de la carpeta. Si mi carpeta se llamara de una forma distinta, entonces aquí iría ese nombre, pero por lo general se llama public. ¿Listo? Voy a guardar y NodeMon va a reiniciar el servidor. Y ahora ya debería funcionarme esto. Voy a recargar acá y miren, aquí ya cargo el CSS. Quedó como muy clarito, pero obviamente ya el CSS sí cargó. ¿Vale? Digamos que esta página tiene unas imágenes. Busquémonos un perro. Vamos a descargar un perricho. Este perrito, el perro no bebe agua al colmo. Y vamos a guardarlo acá en public. Bueno, obviamente, como ustedes son unos manes bien, unas personas bien ordenadas, ya saben que no vamos a poner esas imágenes aquí regadas pues en una chorrera, sino que es una carpeta, por ejemplo, images. ¿Listo? El chat por acá para darme cuenta. Entonces, dentro de public, sí, muy importante que sea dentro de public, tiene la carpeta images. Y dentro de esa carpeta, pues ya va esta imagen que me acabo de descargar. ¿Listo? Entonces, dentro de public, una carpeta images y dentro de esa carpeta ya todas las imágenes. Dentro de index, lo que voy a hacer es usar esa imagen. Entonces, simplemente img. ¿Y cuál es el source? De nuevo, es lo mismo que acá. ¿Vale? Entonces, ya no es la carpeta styles, es la carpeta public. Entonces, slash public, public no. Recuerden que ya no es la carpeta style, sino la carpeta images, perdón.
Recuerden que el slash es como si iniciara en public. Entonces, el slash representa public. Sería slash images, porque ya estoy dentro de public, entonces images, y luego pues el nombre de la imagen. Entonces, images slash el perro no bebe agua.jpg. ¿Listo? Entonces guardo aquí y ahí ya está la imagen. ¿Claro? El CSS y la imagen únicamente funcionan bien porque ya configuramos, voy a poner el comentario aquí. Configurar carpeta public como estática o pública. Significa lo mismo, es estático público. ¿Listo? Únicamente me muestra el CSS y la imagen por esta línea de aquí, por la 10. Si yo comento esto, ya esto no me va a funcionar. Voy a recargar. Miren que no me muestra ni el CSS ni la imagen. No las puedo encontrar. ¿Vale? Entonces es importante esta línea. ¿Sí? ¿Claro hasta acá? Bueno, esto es una modificación que sí van a tener que hacer en su código. Bueno, realmente ni siquiera la tienen que hacer. Si yo le pongo el punto, esto de todas formas va a seguir funcionando, ¿vale? Entonces no se preocupen por eso. ¿Eso hay que hacerlo con cada CSS o únicamente con el main.css? ¿A qué te referís con eso, Santiago? ¿Qué cosa? Porque es que miren que esta configuración de public, pues la hicimos fue con la carpeta public, no con cada uno de los archivos. Entonces, ¿a qué te referís con eso? ¿Por qué no hablan por el micrófono? ¿No es como más fácil? Hola, profe, buenos días. Las antiguas. ¿A qué te Profe, referís? me refería a eso de que si cada vez que uno crea un CSS, un CSS tiene que referenciarlo con esas líneas de código que tienes ahí, o simplemente con el main, con el main CSS y ya queda referenciado todo. ¿Con cuál línea de código está acá? Sí. No, miren que de nuevo, yo aquí no estoy referenciando el CSS. Yo aquí dije que toda la carpeta public va a ser pública. Pero yo no estoy referenciando el CSS aquí en ningún lado. Entonces, no, esto se hace una sola vez y se hace es con la carpeta public. Todo lo que quede dentro de la carpeta public va a poder ser accedido públicamente. ¿Ya? Entonces, simplemente es una vez que se hace la configuración para la carpeta public. Y ya en el index HTML lo que hago es referenciar sí el CSS, pero normalmente, como ya lo hacíamos. ¿Sí? Ok, sí. Listo. Gracias. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. Em, Todas esas referencias como a otras páginas, pues se pueden también hacer como en el HTML, ¿no? ¿Cuáles Como, referencias? como que si el usuario le da clic a tal botón, que vaya a otro HTML. Claro, claro que sí. Entonces, bueno, déjenme primero hago un commit con esto. Public files. Listo. Claro, yo al usuario no le voy a pedir que se memorice el nombre de pues la ruta de mis páginas, ¿cierto? Y que venga acá a la ruta, a la barra de navegación y le ponga slash contacto, ¿cierto? Al usuario no le pedimos eso, al usuario le decimos es más bien de clic por acá para ir a contacto. ¿Cómo hacemos en HTML para navegar de una página a otra? Para que cuando el usuario haga algo, navegue de una página a otra. Con el href. Ajá, con el href que se utiliza en el A. Ujú. Entonces, digamos, por acá, lo que tendríamos sería pues una navegación donde ustedes ya tienen esto, ¿cierto? Tienen una navegación Sí, principal allá en el header del taller 1. Y aquí harían es un A. Y en el href es donde le dicen a dónde lo van a mandar. Entonces, ¿a dónde queremos mandar este man? Entonces, lo queremos mandar a slash contacto. Y ese botón va a decir ir a página de contacto, o lo que sea que ustedes le pongan. sí. Entonces, por acá me queda ir a página de contacto y cuando el usuario le da clic, me manda el contacto.
Sí. ¿Listo? Entonces, como, ¿por qué hay que hacerlo en lo de JavaScript, en Node? Porque hay que hacerlo en Node. Listo. Digamos que... O para esas páginas como generales, o sea, para las que son como una plantilla, como un template, pues es, no sé, creo que le veo como el sentido, pero para estas sí se puede desde el HTML como, no sé, ¿es mejor entonces en Node o cómo? ¿Por qué se hace esto? claro, son dos cosas diferentes. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Vamos a decir que a ver, lo que dice Juli es que, pues, ¿para qué hago esto acá en contacto si lo puedo hacer acá en el HTML? ¿Vale? Entonces vamos a hacer otro A. Voy a hacer un A que no me va a enviar a contacto, sino que me va a enviar a, ¿qué le ponemos a esto? Portafolio. ¿Listo? Ver portafolio. Entonces, listo. Ya creé mi página de portafolio. ¿O no? O sea, ¿qué es lo que acabo de crear? ¿Creé la página del portafolio o creé un enlace a la ruta / portafolio? Un enlace. Pues Hasta para aquí, eso debes tener la página, sí. hasta aquí lo único que creé fue el enlace. Entonces le estoy Sí. diciendo, vaya y mire el portafolio. Y el usuario le va a dar clic y Node me responde que él no sabe qué es portafolio. ¿Sí? No existe portafolio. Para que él me pueda mostrar portafolio, pues portafolio tiene que existir aquí. Estas son las páginas que existen. Si aquí no está, pues no existe y ya. ¿Vale? Entonces son dos cosas distintas. Esto es decirle pues al usuario que cuando le dé clic a este botón, lo va a mandar a portafolio. Pero eso es solo como mandarlo, es como darle una dirección, pero si esa dirección no existe, pues no va a poder ver nada. ¿Vale? Tengo que tener ambas Profe, cosas. pero como que uno en el HTML no colocas como, digamos, portafolio.html porque en los archivos ya hay como más HTMLs de las otras páginas. O sea, No entiendo. como que tú en tu carpeta tienes la página de inicio y tienes otra página de contacto o de sobre nosotros o como otros HTMLs. Correcto. Entonces, lo que uno hace en HTML, pues es como poner que vaya o que se redirija a esa página HTML que existe como en los documentos, pero no necesariamente como en el Node, ¿no? O Ya te sea, entiendo tu pregunta. si tú creas un Otro archivo, HTML. ajá, Listo. portafolio.html y Vamos a ver. ya, es, Esto es lo que vos decís. sí, y ¿Sí? pues sí, le creas el HTML y todo, y en el index pones como / portafolio.html, pues en teoría funciona, ¿no? Sí, en teoría funciona. Vamos a ver. Solo / portafolio no funciona, pero vamos a ver si .html. Este sí yo creo que funciona. Ahí está. Sí, ¿Listo? Eh, entonces eso es lo mismo. Pues no, sí, no. es que luego Eh, ese HTML no se lo vas a pasar al Node como lo que estamos haciendo de... sí, ah, sí, se lo voy a pasar al Node, pero eh, pues sí es medianamente importante. A ver, esto lo podría resolver simplemente colocándole aquí el .html, sí, ¿cierto? Si hago esto, ya acá, cuando el usuario le dé clic, pues, lo va a mandar bien. Pero pues no es lo recomendable. Lo ok. recomendable es, pues si yo tengo una página, esa página tiene que estar representada, no como archivo, o sea, como archivo listo, también Ah, existe, sí, sí, sí. pero tiene que estar representada acá en mis rutas, ¿vale? Sí, Entonces, puede ser puede que como funcione, facilidad de la ruta, facilidad de la ruta, no, pues como, simplemente es la buena práctica. sí, Si ok, mi página existe, tiene que ser una ruta en Express, ¿vale? Además, vamos a ver, cuando ya empecemos a ver el motor de render, vamos a ver que no vamos a usar más HTML. HTML únicamente lo usamos en el taller 1, pues, o sea, para poner el taller 1, pero pues porque no tiene sentido que yo les pida que transformen el HTML a lo próximo que vamos a usar, que es handlebars.
Pero ese es el único HTML que ustedes deben tener. Ya después, todas las páginas, así sean dinámicas o no, todas deben existir es como handlebars, que es algo distinto. ¿Vale? También ahí ya cobrará un poco más de sentido. Sí, gracias. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Mucha teoría. Sí. Y recuerden que cuando empezamos un tema nuevo, pues es bastante teoría. Bueno, por acá va a haber una, es como otro truco para que no se me caiga el internet, de pues parar el torrent por ahí, o dejar de ver otras cosas, puede ser. Bueno, ¿qué te iba a decir? Voy a hacer un comita hasta aquí. ¿Qué le pongo a esto? Navigation between base. Está saturado, sí, pues no sé. Sí, es difícil que yo lo resuelva el internet. Hoy menos mal el mío estaba funcionando bien. Bueno, ustedes van a tener JavaScript del lado del cliente también, ¿cierto? Vamos a hacernos un pequeño JavaScript por acá. Bueno, vamos a hacer una carpeta, scripts, y en ese script vamos a poner, por ejemplo, main.js. Main.js también es JavaScript, así como el index.js. Pero es crítico, es muy importante que ustedes entiendan la diferencia entre este JS, que es del lado del cliente, y este JS, que es del lado del servidor. ¿Sí? En main.js, bueno, hagamos una cosa, más bien pongámosle client.js para que sea un poquito más diciente el nombre. Client se ejecuta en el cliente. Client puede acceder a cosas como el documento. O sea, document.querySelector, por ejemplo. QuerySelector, y le vamos a decir que seleccione la imagen. ¿Listo? Vamos a guardar esto en una variable imagen. Y vamos a decirle a esa imagen que cuando le demos clic, queremos que haga algo. Entonces, función. ¿Y qué es lo que queremos que haga? Bueno, queremos que cuando le demos clic a esa imagen nos muestre una alerta que diga hola en el cliente. ¿Listo? Esto es código del cliente. Si queremos que este código se reproduzca, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mm? Para que un código, Llamarlo en el main, en el HTML, ¿no? para que un código del lado del cliente se reproduzca, tiene que ser llamado por un HTML. Correcto. Entonces, bueno, vamos a entrar acá, ¿cierto? Y si yo no lo he llamado, pues simplemente no va a funcionar. ¿Cierto? Yo le doy todos los clics que quiera a esa imagen y eso no funciona. Entonces hay que cargarlo para que funcione. Entonces acá, le damos script, source, slash. Recuerden que el slash representa el public. Entonces aquí iría scripts, slash, client.js. Yo lo cargo, y si vengo acá y recargo la página, cuando le dé clic a la imagen, ahí sí funciona. ¿Listo? Entonces, tiene que quedar muy claro cuando un código es del lado del cliente y cuando un código es del lado del servidor. Entonces, ¿cuándo es del servidor? Es del servidor cuando yo le digo a Node que lo ejecute. Entonces, yo por acá le dije NodeMon, o miren, por aquí está, Node ejecute el index.js. Si yo le digo a Node que ejecute un código, quiere decir que este código es del lado del servidor. Este código
no se preocupa por botones, no se preocupa por interacción, únicamente se preocupa por configurar las rutas, ¿sí? Luego también se va a preocupar por hacerle preguntas a la base de datos y por responder con información, ¿vale? Pero todo eso es del lado del servidor, ¿sí? Base de datos, renderizar a HTML o enviar HTML, enviar una información, configurar las rutas, ¿cierto? Si es la ruta contacto, si es la ruta inicial. Todo esto es código del servidor. El código del cliente sí se preocupa por cosas de interacción. Son cosas que ya están en la página. Como el cliente lo carga este HTML, pues el cliente sí puede acceder al documento y preguntar por esta imagen. ¿Vale? Esto se está ejecutando en cada uno de los computadores de los clientes. Este se está ejecutando una sola vez y es en el servidor. ¿Sí? Puede ser confuso porque igual todo queda guardado en el servidor, ¿vale? Los archivos que se ejecutan en el cliente también quedan guardados en el servidor, pero únicamente guardados, no se ejecutan, ¿vale? Les voy a hacer por acá un dibujito, pues, o díganme si se entiende un poco o no. De nuevo, pongamos esto por acá, una pantalla en blanco. O no, ¿cómo es que hago para...? Esto de acá, eso. Entonces, tengo mi servidor. Mi servidor, recuerden, simplemente es como un computador que lo representamos acá como una torre. ¿Cierto? Este computador tiene diferentes cosas. Por ejemplo, este computador está ejecutando, vamos acá como exe de execute, el index.js. Gracias por tu aporte, Castillo. Además de ejecutar el index.js, también lo pueden ver como una carpetica. ¿Sí? Digamos que esto es un folder. Esa carpetica tiene guardado todos los otros archivos, todo lo que está en public. Entonces tiene guardado qué cosas, las imágenes, el CSS y el HTML. ¿Vale? Solo guardado. Lo que está ejecutando es el index. Y por acá hay unos clientes. Vamos a hacer un cliente. ¿Listo? Yo les aseguro que en mi tiempo yo pasé expresión y todas esas materias. Este cliente, que preguntan por acá, este cliente hace una petición entonces, ¿cierto? Entonces digamos que hace una petición de la página principal, slash. Cuando el cliente hace esa petición, el servidor tiene que, como ya está ejecutando el index, entonces se da cuenta que según el index, cuando alguien haga una petición a la página, a la ruta principal, lo que tengo que hacer es, bueno, hago un console log, pero esto el usuario no lo ve, pero además hago un send file, ¿cierto? El send file me dice que envíe el index.html. Entonces él viene acá y dice, ah, listo, lo que tengo que hacer es enviar el index.html, ¿cierto? Él envía el index. Entonces llega el index. Y luego es que empiezan a pasar todos los otros requests, que eran los que veíamos acá al otro lado, ¿se acuerdan? El otro día. La primera petición siempre es del index, pero el index hace sus propias peticiones. Si nosotros nos vamos a ver el HTML, vemos que hay 3 peticiones más. Él pide el CSS, lo primero que hace, porque miren que es lo primero que está en orden en el código. ¿Qué quiere decir que pida el CSS? Quiere decir que automáticamente el cliente, al recibir el HTML, entonces HTML, viene acá y lo ejecuta. Al ejecutarlo, se da cuenta que tiene que pedir otra cosa. Entonces viene acá y dice, ah, qué pena. Además de eso, yo necesito un mancito que se llama, ¿cómo es que se llama? Main.css. Entonces este man viene acá en el servidor y lo busca. Lo encuentra por acá y lo devuelve. Entonces dice, ah, listo, aquí está ese main.css. El HTML se sigue ejecutando y cuando llega acá la imagen, se da cuenta que también tiene que pedirla. Entonces, de nuevo, otra petición. El cliente le dice, mira, también necesito una imagen que se llama perro.jpg.
El servidor viene por acá y lo encuentra dentro de imágenes y se lo devuelve. Listo, ahí está tu perro. Y eso pasa con cada uno. Cuando llega a esta última petición del JS, de nuevo, este JS es del lado del cliente. El servidor lo tiene, ¿cierto? Porque el servidor tiene todo guardado en esa carpeta pública, pero no lo ejecuta, únicamente lo tiene guardado. Cuando el HTML hace la petición del JS, lo mismo, listo, mándame el no sé qué punto JS, este man se lo devuelve, y acá es donde se ejecuta el client.js, ¿sí? Este solo lo guarda, pero el cliente es el que lo ejecuta, ¿sí? ¿Tiene sentido? Parte es fundamental que les quede clara, porque si no les va a traer muchas confusiones luego, cuando en este momento pues estamos haciendo algo muy sencillo todavía, pero más adelante van a tener muchos archivos, entonces van a empezar a haber otras confusiones. Entonces, porfa, hagan preguntas en este momento, si no les queda claro. ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, si no las hacen más adelante. ¿Vuelve a explicar? ¿En serio? ¿Vuelve a explicar todo? Nada. El servidor tiene todos los archivos, ¿cierto? Sí, aparece en el proceso de hacer el trabajo, claro. Pero pues, al menos se dan cuenta también un poco en este momento si más o menos entienden lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, igual les vuelvo a explicar. Está el servidor, ¿cierto? El servidor ejecuta JavaScript, pero solo este de acá. Este client.js, este no lo ejecuta, ¿sí? Incluso, podríamos cambiarle este nombre a server.js para que sea un poco más clara la diferencia. Pero bueno, el servidor Node está ejecutando el index. Y esto lo único que hace es configurar rutas. El servidor no se preocupa por nada de interacción. ¿Sí? Nada de que cuando le demos clic a este botón pase X cosa o que cuando movamos este slider pase algo. No, eso no es preocupación del servidor. El servidor únicamente le preocupa configurar rutas. ¿Sí? Más adelante también le va a preocupar conectarse a la base de datos y renderizar esa información de la base de datos en páginas. ¿Vale? Esas son las preocupaciones del servidor. Ya cuando el servidor responde a una petición, entonces, por ejemplo, aquí configuramos que cuando alguien haga una pregunta a esta ruta, él va a responder con este archivo. Entonces, miren que pues esto ya funciona, ¿cierto? Cuando yo entro a esta ruta, él responde con ese archivo, porque miren que aquí lo estamos viendo. Esa es esta primera flechita de acá. ¿Sí? Entonces, él pregunta y el servidor le responde, listo, aquí está tu archivo. Luego, es el cliente que cuando recibe este HTML lo ejecuta. ¿Sí? El HTML, bueno, más que ejecutarlo, lo procesa de alguna forma y lo procesa línea por línea. Entonces él va viendo línea por línea y cuando llega acá a la línea 8, se da cuenta que para poder funcionar bien, también necesita este main.css. Nosotros le dijimos aquí que lo cargue. Cargarlo, como lo podemos ver aquí en el network, quiere decir que él hace esta petición. ¿Sí? Al hacer esta petición, literalmente es esta otra flecha. Viene y le pregunta por el main.css, el servidor lo busca entre sus archivos, no es que lo ejecute, solo lo busca y se lo devuelve. Entonces, listo, aquí está tu CSS. Esto quedó como feo. Ese punto pareciera que estuviera haciendo una A, pero no es una A. ¿Qué se hizo? ¿Cómo funciona esta mierda? Bueno, perro.jp. No sé qué le pasó a esto. Entonces, el HTML se sigue procesando línea por línea y esa imagen, bueno, cuando llega a esta línea 21, se da cuenta que también tiene que pedir la imagen. Entonces, simplemente es una flecha más.
Ah, listo, también necesito perro.jpg. Y, gracias. Y el servidor va y lo busca entre sus archivos y le dice, listo, aquí está tu perro.jpg y se lo devuelve. Miren que acá en el network podemos ver eso. Aquí, de nuevo, en la segunda, pues, o la tercera cosa que pide, contando la primera carga de la página, es el perro. Entonces, el servidor se lo devuelve. Esto es la previsualización del archivo binario. Pero si le vamos por... no sé por qué lo está mostrando así feo, pero obviamente es esta imagen que se muestra bien. Y lo mismo pasa por el cliente, con el archivo client.js. Cuando llega a esta línea por acá, la 23, se da cuenta que tiene que pedirlo, lo pide, el servidor lo busca, no lo ejecuta, solo lo busca y lo responde. Y al responder, el HTML, pues, o realmente el navegador, lo que hace es ejecutar ese archivo, ¿vale? Al ejecutar ese archivo ya podemos hacer que funcione, que cuando le damos clic a la imagen, pues salga esta alerta. ¿Sí? ¿Se quedó en la pantalla de dibujo? Ah, qué hueva. Listo, no tienen que avisarme porque no me doy cuenta. New share. Ah, bueno, no, simplemente lo que les estaba mostrando era igual el network, ¿vale? Y que acá, cuando él va a cada una de estas líneas, pues le devuelve, ¿vale? Que la primera vez que usaba ese whiteboard, entonces no sabía que se quedaba allá. Pero simplemente les estaba mostrando acá la línea 8, que es la que hace la petición del CSS, la línea 21, que hace la petición del JPG, y la línea 23 del client. ¿Listo? Y acá en el network, pues nos podemos dar cuenta de cada una de estas peticiones. La primera es por el HTML, la segunda el CSS, la tercera la del perro, que lo que les decía, el código binario es esto, pues no sé por qué la previsualización no la está mostrando la imagen como tal, sino el contenido del archivo binario, pero bueno, igual el perro obviamente se ve bien acá. Y por último el client.js. ¿Listo? Bueno, si les queda dudas, nada, pues las resolvemos el lunes o igual me escriben ahí en el grupo de Facebook. Ya, pues ahorita les subo esta captura de pantalla. Me toca subírsela en partes porque pues ya Zoom nos está dividiendo a 40 minutos. Pero bueno, igual ahí queda todo en YouTube, ¿vale? Y pues también les subo este código. Bueno, igual esto ya está en un repo, entonces les paso el enlace. Esto, archivo, client, bueno, nos vemos de alguna forma entonces el lunes. ¿Listo? ¿Va a quedar en YouTube? Sí, yo les estoy dejando estos videos en YouTube. ¿No? ¿No vieron el miércoles? Yo se los dejé ahí en el grupo. Sí. Listo. Entonces, nada, ahorita ya se los pongo a subir y ahí queda. ¿Vale? Nos vemos el Gracias, lunes. profe. Cualquier cosa, si quieren me preguntan por Facebook y ya el lunes las dudas que tengan. Bueno, chao. Bueno, Chao, chao, profe. profe.